Dios los bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están en esta preciosa tarde? Les queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes en esta tarde de este día martes 24 de octubre del 2017. El tema de esta tarde lo hemos titulado: ¿una persona salva puede ser usada por Dios o puede tener el poder de Dios? Bueno, vamos a ver qué nos enseña la Sagrada Escritura con respecto a ello, ya que respecto a esto hay mucha controversia teológica y controversia humana, que cada persona difiere de ello, pero la palabra del Señor es la que tiene la última palabra para decir si sí o no una persona, bendito sea el nombre del Señor, no salva, puede ser usada por Dios. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Gloria al Señor, aleluya. Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23, dice la palabra del Señor a la letra. Gloria a Dios, aleluya. Mire lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23, dice la palabra del Señor: y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, hacedores de maldad. Y aleluya, nunca os conocí. Mira qué importante es entender y saber lo que dice la Escritura. Jesús dijo en aquel día: muchos me van a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Pero Jesús les va a decir: apartaos de mí, no los conocí, hacedores de maldad. ¿Qué se refiere esta palabra cuando habla respecto a ello? La palabra de Dios es muy amplia cuando dice esto. La Escritura nos enseña, aleluya, que en aquel día mucha gente va a ir a decirle a Jesús: Señor, en tu nombre echamos demonios, Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre hicimos proeza. Pero la Biblia dice que Jesús les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué? Porque mucha gente en la actualidad se identifica con que es cristiana, y que unos que defienden aparentemente el nombre de Jesús, pero en aquel día, en el día del juicio, se van a topar, aleluya, cara a cara con su realidad. ¿Por qué? Porque hay gente, mi hermano, la Biblia dice que el que invoca el nombre del Señor, apártese de toda iniquidad. O sea, toda persona, todo hombre, toda mujer que invoca al Señor, aleluya, como Señor de su vida, tiene que apartarse de todo pecado, de calumnia, de difamación, de todo lo que nos aparta de Dios. Para muchos, este término de que una persona que no es hija o no es salva no puede ser usada por Dios, puede ser algo controversial y a la vez puede ser algo ilógico. Pero sé que otro grupo va a reconocer y va a saber de lo que le estoy hablando. Entenderán claramente esto de conocer el contexto de cada tema. Veamos. Número 1, ¿cómo puede que una persona que se condene, cómo puede una persona condenarse, no creer y no vivir en santidad? La Biblia dice que el que cree ha pasado de muerte a vida, mas el que no ha creído ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito de Dios. Para esto, aleluya, es necesario que entendamos: nadie conoce el corazón del prójimo. No podemos vivir señalando a los que otros, diciendo: ahí te hablan o a ti te cayó esta pedrada, sino que cada quien debemos hacernos responsables, serios de nuestra propia palabra. La Biblia dice que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de esa van a dar cuenta. O sea, a veces, hermano, el cristiano, la persona habla, calumnia, difama, señala, sin tener, aleluya, ¿por qué? ¿Sabe por qué razón, hermano? Porque no le han enseñado el verdadero temor de Dios.
Aleluya, cada uno tenemos que saber y autoexaminarnos cómo es que llevamos nuestra vida espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona dentro de la iglesia, que vaya a la iglesia, aplaude, cante, brinque, salte, no es evidencia de que sea salva la persona. ¿Por qué? Porque en aquel día mucha gente le van a decir a Jesús: Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre bautizamos, Señor, en tu nombre, aleluya, predicamos. Pero Jesús les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque dijeron, aleluya, deshonraron a mi Padre, porque haciéndome usurpar. Dentro de la iglesia, el que hace milagros o que echa fuera demonios no garantiza que la persona sea salva. Clara sabemos que el mismo Jesús lo dejó en claro en Lucas capítulo 10 versículo 20. Gloria a Dios, aleluya. Lucas 10, 20, mire lo que dice: pero no os regocijéis porque los espíritus se os sujetan, sino regocijaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. En otra palabra, apóstol, profeta, evangelista, ministro del Señor, no te goces porque echas fuera demonios, no te goces porque hagas milagros, porque solamente esas son señales que te vienen siguiendo. Pero gózate, alégrate, regocíjate, porque tu nombre fue escrito en el libro de los vidas. Alabado sea el nombre del Señor. El texto más triste de la Biblia que encontramos es: el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes son los que no se hallan escritos? Aquellos, aleluya, que no perseveraron fieles a la palabra, aquellos que se la vivieron metiéndose, aleluya, en la vida personal de otros y no se preocuparon por su vida espiritual. Aquellos, aleluya, que se le pasaron, aleluya, criticando, señalando, calumniando. Alabado sea el nombre del Señor, porque la Biblia dice que nosotros hemos sido llamados a salvar, no a condenar. El mismo Jesús dijo: yo no he venido a condenar. Habrá el tiempo que la misma palabra que os he hablado les va a juzgar, les va a condenar. Pero por lo pronto el Hijo del Hombre no ha venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muchos van a ser solo mensajeros de Dios. Dios, en su soberanía, Él usa todo lo que Él creó, aún al diablo Dios lo usa para cumplir su propósito. Y esto no quiere decir que porque Dios use a algún individuo o al mismo diablo quiere decir que le vaya a hacer misericordia, porque mucha gente va a ser solamente instrumento. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que todo lo que Él creó para honra de Él, pero aún lo que no sean para salvación, la Escritura habla de vasos de honra y de deshonra, según sea el caso con cada uno de nosotros, independientemente de la fe que profesemos, porque no es donde estés o en qué denominación estés, sino al lado de quién estés y a quién sirvas. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y porque no son gravosos. Aleluya. Todo siervo de Dios tenemos que entender que todo procede de Dios, que no es de nosotros y que por nosotros sucedan las cosas. Vemos en el texto base de este tema que muchos van a querer reclamarle a Jesús. Con esto Él nos deja claro que no es porque hagamos o que tengamos la aprobación, no es porque hagamos algo quiere decir que tengamos la aprobación de Dios. Pablo dijo en 1 Corintios 9:27: temo, habiendo sido heraldo a muchos, que yo mismo venga a ser reprobado. ¿Por qué, hermano? Porque hay gente que piensa que porque predica, que porque evangeliza, que porque bautiza, que porque hace esto, y es salvo, que porque está, aleluya, en controversia continua, y es salvo. Déjame decirte, la Biblia claramente dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace
hace la voluntad del Padre que está en los cielos. O sea, no es de aquel que se crea religioso, no es de aquel que vaya cada 8 días a la iglesia, sino son de aquellos, aleluya, que las 24/7 hace la voluntad de Dios. Porque ¿de qué te sirve ir a calentar la banca, darte golpes de pecho como los católicos y salir de la misma? El cristianismo bíblico es, alabado sea el nombre del Señor, 24/7. Claro, tenemos fallas, muchísimas como humanos, pero saber, hermanos, caminar bajo un temor reverencial hacia Dios. Yo no practico aquello porque me puede condenar. Esa es la diferencia. Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Muchos van a ser solo el medio para alcanzar gente por medio de ellos. Como religiones, muchos han escuchado el Evangelio por medio de los testigos de Jehová y de los mormones. Pero en el tiempo Dios los sacará de ahí y les revelará la verdad del Evangelio. Como yo era unicitario, ahora gracias a Dios, ahí empecé a crecer espiritualmente. Pero el tiempo de Dios llegó hace 2 años, me sacó de la mentira. Ahora estoy injertado en el pueblo del Señor, porque Dios usa, alabado sea el nombre del Señor, aún al mismo diablo, aún a su misma secta, para que conozca la gente de Dios, aún al catolicismo romano, Dios lo usa para que la gente conozca de Dios. Pero esto no quiere decir que ellos tengan la aprobación, sino que más bien solamente son conductos para que demás gente conozca la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entender que Dios es soberano, y si Dios usa algo o alguien para que alguien conozca del Evangelio, oiga, del Evangelio, va a usar a quien esté dispuesto. Porque mientras la iglesia se la pasa en conflictos personales, peleando como perros y gatos unos con otros, Dios va a levantar una generación que le sirva solamente de heraldo para alcanzar a aquellos que no conocen de Dios. Aquellos, aún los mismos ecuménicos, van a reconocer que hay un Dios. Aleluya, ellos van a predicar, van a ser instrumentos. Pero Jesús dijo, ellos ya tienen su recompensa. Aquellos que andan predicando el Evangelio por dinero, por alguna ganancia deshonesta, la Biblia lo describe, ya tienen su recompensa. Podrán tener mucha bonita palabrería, podrán ser gente muy elocuente, pero los más elocuentes, la Biblia dice que son sepulcros blanqueados. Eran los fariseos. Los fariseos tenían mucha letra. Jesús vino humildemente con un mensaje tan sencillo, sin tanta palabrería, y no convenció multitudes, sino que solamente aquellos hombres, aleluya, que siguieron fieles. A unos los seguían porque les llenaba el estómago, otros los seguían porque les gustaba que Jesús les predicara, pero cuando Jesús los confrontaba se apartaban de él. ¿Por qué? Porque hay gente, hermano, que se va a presentar delante de ti y te va a empezar a seguir por un tiempo. Cuando tú ya no le sigas la corriente, o cuando tú trates de cambiar el sistema que ellos llevan, te van a empezar a hacer a un lado, te van a empezar a sacar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, si fueras del mundo, el mundo lo escucharía. Alabado sea el nombre del Señor. Como conclusión, ¿cómo saber esto? Es necesario entender que no todo lo que brilla es oro. Esto es notable notar, ya que en medio de tanto falso ministerio, muchos dicen que son siervos aprobados porque hacen alguna obra, algún milagro. Alabado sea el nombre del Señor, y echan fuera demonios. Pero esto es uno de los temas de mayor honra, encontrarnos aprobados por Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. El cristiano, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que procurar presentarse delante de Dios como obrero, obrera aprobada, delante de Dios, no delante del concilio ni delante de ningún hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, mi hermano, te va a aplaudir cuando haga lo que él quiera, pero cuando tú empieces a querer transformar, catapultar, aleluya, y cambiarse, te va a levantar todo el mundo en contra.
Pero cuando tú te encuentras aprobado por Dios, no necesitas que los demás te aprueben. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo somos aprobados por Dios, dice la Escritura, donde yo abro, nadie encierra, y donde yo cierro, nadie abre, perdón. Es bien importante entender esto. Pero el hablar de esto, si un inconverso puede o no lo respalda Dios, es que el ejemplo lo tenemos. Dios respalda a cualquiera, pero no que sea obrero aprobado. La Escritura nos enseña y nos dice que Judas iba entre los 70 y era contado entre los 12. Jesús a los 70 como a los 12 les dio autoridad para limpiar leprosos, sanar enfermos, resucitar muertos, dar aleluya, etcétera. Pero el mismo Jesús le dice, cuando habla de Judas, cuando lo va a entregar, Jesús dice que uno de ellos es Satanás. En otras palabras, está influenciado por Satanás. Judas se dejó usar por el diablo de una forma tan sutil como en la actualidad mucha gente se deja usar por Satanás. De tal forma, hermano, hermana, que cuando ellos hablan con respecto a Dios o a Jesús o de los mismos consiervos o siervos de Dios, aunque no sean de la misma organización denominacional o aleluya o doctrinal, se refieren a ellos de una forma déspota. ¿Qué quiero decirle con esto, amigo y hermano? Que es importante que entendamos que nosotros no somos del montón como lo es el mundo. Nosotros somos pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Nosotros no vamos detrás de la corriente de este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Si la gente va siendo arrastrada por la hipocresía de otros, es problema de ellos. Pero nosotros, como pueblo del Señor, tenemos que aprender, aleluya, a caminar bajo una convicción, aleluya, de reino. Gloria a su nombre. De que yo haga milagros, de que yo eche demonios, de que yo hable en lenguas, de que yo profetice, no va a garantizar de que yo sea salvo, sino mi relación que yo tenga. Aleluya. ¿Por qué? Porque el que yo creo, el que yo tengo fe, el que yo, aleluya, hago algo en el nombre de Jesús, no me garantiza de que yo sea salvo. Vuelvo y reitero, los milagros hechos por Dios no son la garantía de que Dios esté aprobando a alguien. Mucha gente, hermano, cuando hace milagros, sube videos, fotos, miren, fulanito sanó. No, señor, yo no busco, mire, por eso la gente dice, ¿por qué cuando tú haces campañas tú no grabas los testimonios? Porque la gloria es para Dios, no para el hombre. Pero lamentablemente, hoy en día muchos ministros acostumbran de grabar videos y tomar hasta entrevistar a la gente. ¿Y qué te hizo Dios? Y que está como que buscando la fama. El verdadero hombre de Dios no busca su gloria. ¿Por qué, mi hermano? Porque la gloria es de Dios. El verdadero hombre de Dios, aleluya, busca manifestar el reino. La Biblia dice que donde Él abre nadie cierra, y donde Él cierra nadie abre. Mire, yo quiero decirle, yo como apóstol, como evangelista, como pastor, aleluya, nunca he buscado la aprobación de otros, ni mucho menos ministros, porque muchas veces cuando ven otros ministros que tú traes más unción, más poder que ellos, se sienten como que humillados y no te invitan a predicar porque se me quitan la chamba. Yo quiero decirle, me gozo porque yo no he necesitado de que otros abran puertas. Mire, México, Estados Unidos y otras partes del mundo, Dios ha permitido estar pisando. Y donde Dios abra puertas, ahí vamos a estar. No necesitamos colgarnos de nadie. Wow, mira, viene el músico, el levita, el predicador ungido, voy detrás de él. No, el verdadero hombre de Dios no debe de ir detrás de los hombres. El verdadero hombre de Dios debe de poner su mirada claramente, como está escrito. Solamente la gente, mi hermano, que está ciega, va siguiendo al hombre ciegamente. La Escritura dice, como un ciego va a guiar a otro ciego, porque ambos van a caer. Lamentablemente, hermano, mucha gente en la actualidad está siendo arrastrada por gente que no tiene el menor conocimiento ni el temor de Dios. Gente que lo único que busca, hermano, es engordar la cartera, el banco.
se les olvida claramente que la Biblia dice: mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La Biblia dice, hermanos, que el que trabaja por dinero, el que busca a Dios por dinero, el que busca su propia gloria, ya tiene su recompensa. El hombre de Dios debe ser humilde y sencillo. Debe de aprender, hermanos, diariamente, porque toda la vida, hermanos, del cristiano es una escuela. No necesariamente tenemos que ir a un seminario para aprender, sino que más bien, hermanos, tenemos que aprender de las experiencias vividas como cristianos. En esta tarde yo te invito, hermano, a que tú compartas este video con tus seres queridos, a tu perfil, a otros grupos, hermano, a que conozcan más de Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es el centro de todo tema. Aleluya. Y en esta tarde, hermanos, queremos dejar bien en claro: nosotros no somos mejor que nadie, sino que aquí el grande y el poderoso es Dios, y nosotros solamente somos sus instrumentos, esperando a encontrarnos aprobados delante de Él. Yo no busco la aprobación de nadie, yo no busco tus likes, yo no busco tus comentarios, yo busco, hermano, ser hallado delante de Dios como siervo aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta la próxima. Bendiciones. Soy tu hermano, el pastor evangelista Leí Durán Rodríguez, desde la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Mi teléfono de contacto me puedes encontrar en WhatsApp, 652-625, aleluya, 103 8264, 103-6284. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta la próxima. Bendiciones.